la choripapa un año más, como siempre. Ya tenemos nuestra choripapa 7,5 y muy contentos con este buen tiempo y con este snowpark de Formigal bien preparado. Y bueno, como siempre, Salomon Snowboard y Bonfire y Nikita haciendo este pedazo de evento. ¡Esas choripapas buenas! Ponernos hasta el culo de choripapas. Traemos más hambre que el perro un ciego. Desde Logroño sin comer que venimos. Genial, es maravilloso, esto es un invento. Porque siempre te lo pasas bien y no tienes complicaciones de vida, esto es a disfrutar. Bueno, la choripapa es una anticompetición, es una reunión, es un evento en el cual conseguimos juntar a todo tipo de esquiadores, freestylers, snowboarders, gente principiante, de todo, para hacer, digamos, un día divertido, diferente y, bueno, una comida gratis, un ambiente, digamos, un poco familiar entre todos, ¿no? Para todos los niveles. Havíem fet anys enrere la Malamute, que era una prova clàssica de competició, i vam veure que ens feia falta una competició, que no és competició, on tingués cabuda per tota la gent que ve aquí i simplement per entrar al parc i estar tot un matí a gust i concentrar-se amb els seus amics, per nosaltres és molt important. No volem que els premis bons els emportin els més bons, sinó que fem sortejos còmics, com per exemple li toca un traje Bonfire, el que va amb el traje més brut. O la persona que ha tingut la caiguda més ridícula, amb aquest li donem una taula de snowboard, per exemple. Hi ha un premi clàssic, que aquest no perdrem mai, que és la primera persona que ve aquí, que agafa el dorsal, a aquest sempre li toca una taula. Creo que es la simbiosis perfecta, ¿no? De lo que es el evento más popular del año dentro del snowpark, el freestyle y Formigal siempre unidos y la verdad es que Salomon y Formigal empujan para que sea un evento que tenga cabida para todo el mundo, que sea una gran fiesta y bueno, como podéis ver el día nos acompaña, tenemos una afluencia casi de 400 inscritos, o sea que yo creo que no podemos pedir más. La choripapa nació de una quedada entre unos amigos que quedaban para hacer una sesión sin presión ni nada, con un saltito y después comer chorizo con patata. Bueno, anticampeonato lo llaman, para divertirse, para reírse y para saltar en un big air y luego aparte para comer foresta. Tot i la manca de neu, l'estació de Formigal i els Shapers varen fer un gran treball, no sols per tenir tots els mòduls en condicions, sinó també per fer un gran salt. Al cap d'un parell d'hores es va posar en funcionament el matalàs inflable, cap on es va traslladar el gruix dels participants. Buenas, Gonzalo de Pamplona. Muy bien, una maravilla, una maravilla. La organización muy bien, muy buen trabajo los Sabers, enhorabuena. Me ha gustado mucho, mi primera vez aquí y quiero volver. ¿Qué va? No, que me da miedo. Seguro que bajo y me quedo ahí atascada. No. Perfecto. Genial. Ha salido un día genial, estamos alucinando. Lo veo fenomenal, pero voy a ver mejor ahí adelante. Vamos a intentar algo, no sé, algo entretenido. Tampoco muy grande, ¿eh? Que si no, a ver si no vamos a pasar de la colchoneta.
2:30, ya sabéis que es la comida. Luego tenemos la entrega de premios a las 3, aquí en la Choripapa. Sois todos unos choripaperos, así que os quiero ver a todos disfrutando de este día. Siguiendo, como no puede ser de otra manera, con este disfrute auténtico que tenemos del freestyle en la Catedral del Freestyle aquí en Formigal. Mentre uns descansaven a les tombones, d'altres no paraven de saltar. De puta madre. Venga, Gu. Alguns tan joves com aquest marrec, que s'atrevia fins i tot a fer una tombarella a l'aire. Uns minuts més tard, amb l'arribada del dinar, ràpidament es formaren llargues cues per aconseguir un plat. Lo mejor del día. Y la colchoneta. Por fin. Ay, papá, ay, papá. Eso es. Hemos venido a todas las choripapas. Eso es, sin fallar ni una. Ahora lo mejor, sin duda, de comer. Momento de papeo. Estamos ya caninos. La choripapa, bueno, el propio nombre lo dice, el chorizo con patatas que te comes después de la sesión, pero yo creo que lo mejor es que es una competición que es anticompetición, es decir, no gana el mejor, sino el que mejor se lo pasa. Hay premios como el talego más grande, el más hortera, el mejor disfraz, porque viene gente disfrazada. O sea, al final es pasárselo bien y disfrutar del esquí y del snowboard en un día de Formigal. Buenísimo. Mira qué rico. Esto es un manjar de dioses. Bueno, bien, ha estado divertido, la verdad. Es la primera vez que veníamos, ha empezado hoy a hacer un poco de freestyle y pues quería darle un poquito. Pues en Valdezcaray no tenemos la oportunidad de tener estos módulos ni esta nieve y estas brandillas y todo, y saltos, y había que aprovechar, la verdad. Exquisito. Es el evento del año. Eventazo, la anticompetición por excelencia aquí a nivel nacional. Un clásico ya del snowboard nacional. Séptima edición. Gente guay, todos en familia. Regalos para todos, el riding muy fluido, los shapers se lo han currado mucho. Choripapa, forever. Després de tan suculent àpat, s'iniciava el moment de repartir el material facilitat per les diferents cases que patrocinen aquest esdeveniment. Uns premis que es lliuraven als campions de les més variades i curioses classificacions. El que va anar disfressat de Super Mario li va tocar premi, i també el pare i filla, només per la seva presència a l'esdeveniment. Però això no finalitzava a pistes, sinó unes hores més tard a la base de l'estació, concretament a la terrassa de Sextes, on continuava la festa i també el lliurament de premis. Tot plegat, un peculiar i molt especial esdeveniment de freestyle que sota el nom de Choripapa no us l'hauríeu de perdre. Choripapa, Choripapa!